Entonces, gracias a todo el proceso que se hizo anteriormente, se puede comprobar que la eigenfunción para n igual a 5 es solución de la ecuación de Schrödinger. Llegamos hasta este punto y por medio de la suma algebraica verificamos la expresión 0 es igual a 0, lo cual nos permite confirmar matemáticamente la certeza de que, gracias a las eigenfunciones que se obtuvieron a partir de la definición de la eigenfunción en términos de u, que depende de h de u, que para n igual a 5 nos dio la expresión que va desde este punto a este punto, que al multiplicarse por este factor y este factor, se puede comprobar que en efecto esta es solución de la ecuación de Schrödinger. Y todo queda adecuadamente verificado, y es así como podemos comprobar diferentes eigenfunciones para diferentes valores de n, que nos van a permitir confirmar que son solución de la ecuación de Schrödinger para cada caso. Entonces, por el momento habría terminado con los ejercicios para este tema del potencial del oscilador armónico simple. Es el momento de pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el átomo con un electrón, es decir, el átomo de hidrógeno. ¿Y por qué resulta particularmente interesante el átomo de hidrógeno? Porque el átomo de hidrógeno es el primero con el cual Schrödinger comprobó su teoría de la mecánica cuántica, obteniendo resultados muy similares, sino que iguales a los que obtuvo Bohr por medio de sus diferentes razonamientos. Gracias a todos los métodos que hemos visto hasta este momento, podemos definir diferentes propiedades, como son valores de expectación, posiciones promedio, incertidumbres, impulsos lineales, impulsos angular orbital, para el caso del átomo con un electrón. A pesar de que el átomo con un electrón es el modelo más simple de la naturaleza, nosotros vamos a tener que recurrir a los modelos tridimensionales para poder definir adecuadamente todas aquellas características que he mostrado en este caso del átomo con un electrón. Otro punto importante a desarrollar es que ahora no vamos a poder utilizar simplemente el concepto de masa, sino que vamos a utilizar el concepto de masa reducida, que es igual a la masa m entre m más m mayúscula por m mayúscula, donde m minúscula es la masa real del electrón y m mayúscula es la masa real del núcleo atómico. Déjenme confirmo, déjenme confirmo ese último dato. Espérenme, esto es importante. Sí, en efecto. Sí, en efecto, la masa m mayúscula es la masa real del núcleo atómico, mientras la masa m minúscula es la masa real del electrón. Entonces, como les estaba comentando, nosotros vamos a utilizar el concepto de masa reducida para expresar nuestra ecuación de Schrödinger tridimensional. ¿Qué más? ¿Dónde más se utiliza? Bueno, principalmente en ese concepto, en el concepto de la ecuación de Schrödinger, porque recuerden que la ecuación de Schrödinger es igual a menos h barra al cuadrado. Bueno, la ecuación de Schrödinger incluye un coeficiente que nos dice menos h barra al cuadrado entre 2 veces la masa. En este caso utilizamos la masa reducida, que suele ser denotada con la letra mu. ¿Qué más? Bien, entonces vamos a definir algunos conceptos que nos permitirán establecer de mejor forma nuestra ecuación de Schrödinger tridimensional, que nos va a permitir expresar de manera adecuada las propiedades, las características que les he estado mencionando para el caso del átomo con un electrón. Tenemos la energía potencial. La energía potencial sería igual para este caso a menos z es el número atómico, porque como estamos manejando el átomo con un electrón, z es igual a 1 por e al cuadrado. ¿Por qué tenemos e al cuadrado? Porque recuerden que tenemos que multiplicar en la parte del numerador la carga del protón por la carga del electrón. Como estamos manejando el átomo con un electrón o el átomo de hidrógeno, sabemos que tenemos un protón y un electrón, por eso es carga del protón por la carga del electrón. La carga del protón es menos e y e es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga del electrón es la misma, solamente que de signo opuesto, por eso tenemos más por menos, menos. Esa es la razón del signo menos aquí. Y carga y ambos tienen la misma carga, por eso es e al cuadrado. Entre 4pi epsilon subíndice 0, donde sabemos que epsilon es la permitividad eléctrica del aire vacío, que es igual a 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado.
entre la distancia que separa el protón y el electrón, lo cual se puede expresar por medio de coordenadas rectangulares, siendo que la distancia que separaría a ambos sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, donde le aplicamos la raíz cuadrada, y otros simplemente lo dejan así, como menos z y al cuadrado entre 4 pi epsilon entre r, la distancia que separa protón y electrón. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver cómo se escribiría la ecuación de Schrödinger, pero antes, para poder definir cómo se escribiría la ecuación de Schrödinger, yo tengo que definir, como estamos manejando la ecuación de Schrödinger tridimensional, necesito el operador Nabla, que ustedes ya vieron en sus cursos pasados de matemáticas y física. El operador Nabla, ¿sí es Nabla? Es Nabla, sí. El operador Nabla es igual a lo siguiente: la derivada parcial con respecto a x, más la derivada parcial con respecto a y, más la derivada parcial con respecto a z. Y en algunos casos lo verán representado como derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y, derivada parcial con respecto a z. Los dos son las dos notaciones son correctas. Ya depende cómo les están pidiendo representarlo, o cuál sea el objetivo, cuál sea el punto de vista en el cual les conviene más, del punto de vista en el cual les conviene más representarlo de una forma u otra. Entonces, como yo estoy manejando la ecuación de Schrödinger tridimensional, necesito el operador Nabla al cuadrado, porque recuerden que nosotros tenemos en la ecuación de Schrödinger derivadas de segundo orden, o sea, de segundo grado. Entonces el operador Nabla al cuadrado se suele definir por medio de este símbolo, que es la letra delta mayúscula, y esto es igual a segunda derivada con respecto a x, segunda derivada parcial con respecto a x, más la segunda derivada parcial con respecto a y, más la segunda derivada parcial con respecto a z. Y ahora la ecuación de Schrödinger tridimensional quedaría como menos la h barra al cuadrado entre 2 veces la masa reducida, mu, por la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a x, más la segunda derivada parcial con respecto a y, más la segunda derivada parcial con respecto a z. Esto va a multiplicar a la función de onda de materia tridimensional, que es x, y, z, t. Ahora, más, aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo, más la función energía potencial, que es una función que depende que desde el punto de vista tridimensional puede depender de x, de y y de z, por la función de onda de materia tridimensional, x, y, z, t. Y esto es igual a I por la h barra por la derivada parcial con respecto al tiempo de la función de onda de materia tridimensional, que es x, y, z, que es función de onda que puede depender del espacio en x, y y z y del tiempo t. Ahí está. Y dejen checo que hasta este punto no me falte algún detalle. No me falta algún detalle. Perfecto. Y los matemáticos muchas veces buscan reducir este concepto de tal forma que no resulte tan pesado. Por ejemplo, la función de onda de materia tridimensional, que depende de x, que puede depender de x, de y y de z, de t, podría representarse vectorialmente para el espacio tridimensional, que depende de x, de y y de z. Muchos lo manejan así: y, la función de onda que depende del vector r, ya es que ya estar especificando el espacio tridimensional, cuyas proyecciones están en x, y en z, por el tiempo t. Y algunos, de hecho, también se puede especificar ya también se puede definir a la función de onda de materia en términos de su eigenfunción en dependencia del espacio y su eigenfunción en dependencia del tiempo, que sería igual a psi minúscula por r vector unitario por phi, que depende del tiempo. Y lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Entonces la función de onda de materia sería igual a r vector unitario, que depende del tiempo, que es igual a la eigendependencia, la eigenfunción que especifica su dependencia espacial de r vector unitario,
por la eigenfunción que especifica su dependencia temporal, que es phi variable por t. Ahí está. Ya está. Entonces yo puedo, y además yo sé que esto sería igual, que esto es el operador nabla al cuadrado, que muchas veces se representa por la letra delta mayúscula. Entonces la ecuación de Schrödinger la puedo escribir de la siguiente manera. Menos la h barra al cuadrado, entre 2 veces la masa reducida, por el delta mayúscula por la función de onda de materia tridimensional, por la función de onda de materia tridimensional, más la energía potencial que depende del espacio tridimensional, es decir, el reactor unitario, por la función de onda de materia tridimensional, el reactor unitario, t, que es igual a I por la h barra, por la derivada con respecto al tiempo, por la función de onda de materia tridimensional, que depende del espacio tridimensional, definido por el vector R, y del espacio t, t. Ahí está. Entonces, dejen checo hasta este punto que no falte alguna definición. No falta. No falta. Ahora, y esta es la ecuación de Schrödinger tridimensional. Lo voy a poner aquí. Ecuación de Schrödinger tridimensional. Pero también existe la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo, que sería igual a lo siguiente. Esta de acá. La última que he apuntado es la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo, que como ustedes se podrán dar cuenta, tiene casi la misma forma que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo que nosotros hemos estado manejando. ¿Por qué? Porque miren, aquí volvemos a tener menos el h barra al cuadrado entre 2 veces la masa reducida. Aquí tenemos el operador nabla, que representa las segundas derivadas parciales con respecto al espacio en x, en y y en z. Tenemos la función energía potencial, que depende del espacio tridimensional, y tanto en esta posición, como en esta posición, como en esta posición, tenemos a la eigenfunción que especifica la dependencia espacial de la función de onda de materia, así como tenemos la phi de x que especifica la dependencia del espacio en x para la ecuación de Schrödinger unidimensional que hemos estado manejando. Y al igual que en la ecuación de Schrödinger unidimensional que hemos estado manejando, la ecuación de Schrödinger tridimensional en este término multiplica la energía total E y a la energía potencial. Y de hecho, para poder pasar de esta expresión a esta expresión, recurrimos a un método similar a como nosotros pasamos de la ecuación de Schrödinger a la unidimensional a la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo. Es un proceso muy similar, que no se coloca para evitar, porque resultaría muy cansado desde el punto de vista del proceso y nos llevaría mucho tiempo, pero el proceso surge bajo el proceso de pasar de la ecuación de Schrödinger unidimensional a la ecuación de Schrödinger unidimensional independiente del tiempo. Utiliza los mismos conceptos desde el punto de vista matemático que el pasar de la ecuación de Schrödinger tridimensional a la ecuación de Schrödinger tridimensional independiente del tiempo. Por eso la forma es muy similar. Yo diría que es la misma, solamente que para el caso de unidimensional solamente dependemos de la variable x, y para el caso tridimensional dependemos de la variable x, y y z, que estaría especificado para este caso por el vector r. R que, como se han dado cuenta, especifica la proyección en x, y y en z, como se puede ver al checar esta expresión. X, Y, Z está representado por el vector unitario, por el vector R. Muy bien, ¿qué más falta? Ahora sí.
¿Qué más falta? Lo que ahora yo voy a tratar es lo siguiente. Es muy importante y nos va a ayudar a comprender mejor todo lo que vamos a hacer a partir de este punto. Entonces yo tengo el espacio tridimensional. Y lo voy a dibujar aquí, en esta parte de abajo. Si yo tendría... Entonces yo que tengo un vector, el vector R, que está representado en el espacio tridimensional. Este vector R proyecta otro vector sobre el plano XY, el vector R subíndice X, Y. Este vector R, este vector que existe en el plano XY, el vector R subíndice X, Y, tiene proyecciones en X y en Y, las cuales están dadas por la siguiente expresión. Para X yo tendría que X, recuerden, además, yo tengo el ángulo phi variable. El ángulo phi variable existe sobre el plano XY y parte desde eje X positiva hasta el vector que proyecta el vector R sobre el plano XY. Por lo que la magnitud de X sería igual a la magnitud del vector RXY por el coseno de phi variable. Mientras que Y sería igual a la magnitud del vector XY por el seno de phi variable. Ahora, yo tengo el ángulo θ. El ángulo θ define la separación entre el eje z con respecto al vector tridimensional R. De tal forma que si yo proyecto un vector o línea que es paralela al vector z y mido el ángulo de separación entre esa línea paralela al vector z con respecto al vector tridimensional, vuelvo a tener el ángulo θ. Entonces yo tendría el coseno de θ sería igual al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? Pues es el cateto adyacente, sería del ángulo, que es el que está aquí, sería la proyección en z. Bueno, el cateto adyacente es la línea paralela al eje z, o sería la proyección que es igual a la proyección en z del vector R. Yo lo pondré aquí, z, proyección en z del vector R. Porque recuerden, la proyección en z del vector R sería aquella que... La proyección en z del vector R sería esta de acá, esta. Pero como nosotros hemos trazado una línea paralela a dicha línea, es igual a esta línea que tenemos aquí, que es el cateto adyacente. Es por eso que el coseno de θ es igual a la proyección en z del vector R entre la hipotenusa. ¿Quién sería la hipotenusa? Esta parte de aquí, que es la magnitud del vector R. De tal forma que z, la proyección de z de este vector R tridimensional sería igual a R por el coseno de θ. Ahora voy a obtener el seno de θ. El seno de θ
es igual al cateto opuesto. ¿Y quién es el cateto opuesto del vector θ? Es este vector, que es la magnitud del vector R, su índice XY. Es decir, el vector que proyecta el vector R sobre el plano bidimensional, formado bidimensional el plano XY, entre la hipotenusa, que es R. De tal forma que R, su índice X, Y, es igual a R por el seno de θ. Entonces yo puedo sustituir R, su índice X, Y, en esta posición y en esta posición. De tal forma que tendría X es igual a R por el seno de θ por el coseno de phi variable. Mientras que Y es igual a R por el seno de θ por el seno de phi variable. R por el seno de θ por el seno de coseno de phi variable por R por el seno de θ. Mientras que Z es igual a R por el coseno de θ. Perfecto. ¿Y por qué he definido hasta ahora por qué he querido definir la dependencia en θ y phi variable por parte de, bueno, la dependencia que tiene X, Y y Z en θ y en phi variable? Porque ven que acabamos de mencionar que la ecuación de Schrödinger está en términos de las coordenadas rectangulares X, Y y Z. Lo que pasa es que también la ecuación de Schrödinger puede estar en términos de las coordenadas polares, es decir, en términos de los ángulos θ y phi variable. De hecho, la ecuación de Schrödinger la vamos a manejar en términos de dichos ángulos más que en términos de las proyecciones en X, Y y en Z. Y por eso se me hizo importante obtener estas equivalencias, porque además los vamos a volver a utilizar en los procesos que veamos en temas posteriores. Ahorita lo único que les quiero mencionar y recalcar es ese hecho, que nosotros también podemos definir todos aquellos elementos que intervienen en la ecuación de Schrödinger tridimensional, no solamente en términos de las variables X, Y y Z, sino que también en términos de los ángulos θ y phi variable, que forman parte de las coordenadas esféricas. Gracias a los procesos que han llevado a cabo nuestros amigos matemáticos, ellos ya definieron el operador nabla al cuadrado en términos de las coordenadas esféricas que dependen de los ángulos θ y phi variable. Y nos han definido lo siguiente, que el operador nabla es igual, en términos de las coordenadas esféricas, es igual a, operador nabla al cuadrado, es igual a esto, no tengo espacio aquí, 1 entre radio al cuadrado por la derivada parcial con respecto a R, de R al cuadrado por la diferencia parcial con respecto a R, más 1 entre el radio al cuadrado por seno de θ por la cuadrado más, ya no tengo espacio aquí, lo voy a anotar acá, más 1 entre el cuadrado por el seno de θ y nuestros amigos matemáticos nos han permitido nos han definido el operador nabla al cuadrado en términos de las coordenadas esféricas de esta manera. Es así como se define. Y miren, yo también quería mencionarles que, volviendo al concepto de que la función de onda es ser igual a, puede estar en términos de X, Y y Z, porque es tridimensional, y a su vez del tiempo. Y esto lo hemos resumido como la función de onda en términos de las coordenadas rectangulares que pueden ser representadas por el vector R, t. Pero el vector R también puede, y a su vez, para simplificar más este proceso, yo sé que y como vamos a trabajar con la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, yo sé que la función de onda de materia tridimensional puede ser definida como, en términos, ya me equivoqué, en términos de su eigenfunción del espacio. Su eigenfunción del espacio estaría dada por psi minúscula, que depende del vector R, por su eigendependencia, porque es su eigenfunción que define la dependencia en el tiempo, que es phi variable por el tiempo. Phi variable, pero ahorita voy a utilizar a phi variable. Bueno, esta phi variable no la confundan. Miren, es que esta función es phi variable que depende del tiempo,
voy a volver a utilizar a phi variable, pero la phi variable que voy a utilizar a partir de este punto no va a ser la misma que esta, dado que la phi variable que utilizo a partir de este punto, lo que voy a escribir a continuación, es la dependencia de la función phi mayúscula con respecto al ángulo phi variable que acabamos de ver aquí. Y esta phi variable es de la eigenfunción del tiempo. Entonces, yo puedo también definir esta parte no en términos de las coordenadas rectangulares, sino que lo puedo definir en términos de las coordenadas esféricas. Es decir, la eigenfunción del espacio, que especifica la dependencia espacial de la función de onda, puede ser representada por a su vez por una eigenfunción que especifica la dependencia con respecto a la coordenada R, la coordenada R de las coordenadas esféricas, R. Con respecto a la eigenfunción que especifica la dependencia, en términos del ángulo phi variable, que es esta de acá, y con respecto a una eigenfunción que especifica, esta es la letra θ mayúscula, a una eigenfunción que especifica la dependencia en términos del ángulo θ minúscula. Este de acá. θ minúscula. Ahí está. Para así pasar de estar en coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas. Y de hecho esto lo podemos simplificar eliminando colocar las dependencias. Nosotros sabemos de qué depende cada una de las variables, pero también las podemos colocar así, evitando poner las dependencias, como lo hemos hecho en todos los otros casos. Perfecto. Entonces, ahora ya tendría a la ecuación de Rödinger independiente del tiempo en términos de las coordenadas esféricas. Sí, ya tendría la ecuación de Rödinger tridimensional independiente del tiempo en términos de las coordenadas esféricas, que sería igual a lo siguiente. Menos h barra al cuadrado, entre 2 veces la masa reducida, por operador delta, que va a aplicarse a la función, más la función energía potencial, por la eigenfunción es que es igual a la energía total E por la eigenfunción. Aquí está, mi ecuación de Rödinger tridimensional independiente del tiempo, donde ya especificó que ahora voy a depender de las coordenadas esféricas, porque esta expresión le he igualado a aquellas funciones que dependen de la variable R, del ángulo phi variable, y del ángulo θ de las coordenadas esféricas. Y yo puedo sustituir estas expresiones en este punto, estas eigenfunciones en este punto y en este punto, teniendo lo siguiente. Menos cuadrado, entonces la masa reducida, esta por R, por phi mayúscula, por θ mayúscula, más la energía potencial por la función R, la R, por mayúscula, por θ, que es igual a E, por la función R, por la función phi mayúscula, por la función θ mayúscula. Perfecto. Muy bien. Y ahora voy a sustituir todo esto, en esta posición. Y voy a empezar a llevar a cabo todas aquellas expresiones que necesito para reducir aún más la expresión. Entonces tendría lo siguiente. Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo.
voy a aplicar todo el operador nabla al cuadrado a las eigenfunciones en términos de R, de phi variable y de teta. A esta parte le aplico acá, bueno, a esta parte se lo aplico aquí, a esta otra vez, y toda esta parte a esta parte, teniendo lo siguiente. Y ahora vamos a continuar en la parte posterior de mi hoja porque aquí ya no tengo espacio. Y lo voy a utilizar de forma lateral porque como las expresiones son tan largas me conviene así. Pero antes de cualquier cosa voy a comentarles lo que voy a hacer a continuación. Miren, aquí tenemos derivadas con respecto a R. De tal forma que miren, esta eigenfunción depende de phi variable, por lo que la derivada no aplicaría a esta eigenfunción. Esta eigenfunción y puede salir de la derivada. Esta eigenfunción depende del ángulo θ, pero la derivada no es con respecto a θ, por lo que se puede salir de la integral. Es decir, digo de la derivada. Es decir, estas derivadas, esta de aquí, aplicaría solamente a la función que depende de R, que es la función R de la variable R minúscula, que es la función R mayúscula. De la misma forma, aquí tenemos una función que depende de R minúscula, por lo que la derivada con respecto a phi variable no aplica, saldría de la derivada. Aquí tenemos la función phi que depende de la variable phi minúscula, aquí sí aplica la derivada. Y tenemos la función θ que no depende de la variable de phi variable, por lo que saldría de la derivada. Por último, tenemos la eigenfunción R, que depende de la variable R, pero la derivada es con respecto a θ, entonces esta derivada no aplica a R, ni aplica a phi mayúscula porque phi mayúscula depende de phi variable, y la derivada es con respecto a θ. Estas dos derivadas sí aplicarían a θ, porque la variable es con respecto a θ, y esta eigenfunción depende exclusivamente de θ. Entonces voy a organizar mi expresión llevando a cabo dichos cambios. Bueno, llevando a cabo sacar para cada uno de los casos las diferentes eigenfunciones, teniendo lo siguiente.
Aquí ya no tengo espacio, continúo aquí abajo. Checo que hasta este punto no haya error alguno. Es importante checarlo cuando el procedimiento es tan largo. Y por el momento le dejaríamos hasta este punto. Continuamos en nuestra próxima clase. Continuamos a partir de este punto debido a que el tiempo ya se nos acabó. Y así ya les da tiempo para descansar y poder razonar después esto y para ir a comer. Ya es tarde. Y entonces, como les decía, el viernes continuamos con toda esta explicación y vamos a llegar a expresiones que nos van a permitir manejar de forma adecuada, ordenada y correcta los diferentes casos que vamos a tener para el átomo con los diferentes casos que vamos a tener para el átomo con un electrón. Entonces, por el momento sería todo. Me despido. Que tengan buenas tardes. Hasta pronto. Se cuidan. No se puede. No se visualiza bien, ¿verdad? Quisiera. Ahí está. Bueno. Ahí tienen parte del proceso. De todas formas, continuamos la próxima clase. Hasta pronto. Que tengan buenas tardes.